Cordial saludo estudiantes, padres de familia de los grados noveno. A continuación vamos a hacer la explicación de la guía número 3. Esta es la última guía que se envía con respuestas de selección múltiple, así como lo habíamos venido trabajando. Por ejemplo, que se hacía una pregunta y ustedes tenían que escoger la respuesta. Esta es la última guía que la envío así porque muchos de los estudiantes, la gran mayoría, se limitó únicamente a marcar la respuesta al azar o la respuesta que más bonito les parecía, o de Team Marine de Dopingway seleccionaban una respuesta y esa no es la manera ni el propósito de esta materia. Esta materia se trata de que ustedes, con el concepto que en este caso estamos mirando teoría geométrica, con esa teoría geométrica ustedes resuelvan los problemas. La verdad que no son muy sencillos, no son muy complicados, son relativamente muy sencillos. En las guías está todo, están las ecuaciones, los conceptos. Entonces no sé por qué la gran mayoría, el único que se tomó el pequeño trabajo de llegar y marcar así, ¿sí? Únicamente, únicamente señalar esto, A, eh, y listo, y lo envían. Es más, muchos ni siquiera lo pasaron las actividades al cuaderno. Entonces eso a mí la verdad que me muestra el desinterés de los estudiantes por la materia. Por eso, a partir de las siguientes guías, voy a ser más estricto en, en lo que es la calificación, el recibimiento y todo lo pertinente, porque veo que los estudiantes no están mostrando interés por la materia. Entonces vamos a ponerle freno a esto y vamos a ser más estrictos. Vamos entonces a explicar la temática del día de hoy, que es los polígonos. Dice que un polígono es una figura geométrica plana, la cual está delimitada estrictamente por lados rectos, ¿sí? Entonces miren, qué es un polígono? Eh, puede ser esto, ¿sí? Vamos a suponer que esta es una línea recta. Eso es un polígono. Voy a hacer otro polígono acá. Entonces miren que aquí nosotros comúnmente decimos que este de aquí es un triángulo y que esto es un rectángulo, y si fuera un cuadrado, que es un cuadrado, pero eh, hoy hemos aprendido algo nuevo, que estas figuras geométricas pertenecen a lo que son los polígonos. Miren, polígono dice que es una figura geométrica plana que está delimitada estrictamente por lados rectos, ¿sí? No son curvos, no, sino lados rectos. ¿Cuáles son las partes del polígono? Aquí nos la muestra en esta, en esta teoría. Miren que los lados, vendría a ser estos lados, son los segmentos que forman la línea poligonal. El vértice, mire que vendría a ser este círculo que está aquí, son los puntos donde se unen los lados. Ángulos son las regiones del plano que delimitan dos lados, miren. Entonces este vendría a ser un lado, y este vendría a ser un ángulo. Y aquí en donde se intersectan estas dos líneas vendría a ser el vértice. Diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos. Entonces miren, este es consecutivo de este, por lo tanto aquí no puedo trazar una diagonal, sino tendría que trazarla esta de aquí, o por consiguiente miren que este es consecutivo, entonces no puedo trazar una línea ahí, sino aquí, perdón, y esta sería una diagonal. El centro es el punto desde el que todos los ángulos y lados están a la misma distancia. Miren, aquí está el centro.
Radio es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices. Apotema es el segmento que une el centro con el polígono, el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Listo. Ahora dice que los polígonos se clasifican de acuerdo a sus lados. Si tienen 3 lados se llama triángulo, si tiene 4 lados se llama cuadrilátero, si tiene 5 lados pentágono, 6 lados hexágono y así sucesivamente. Con esto vamos a hacer una actividad que es el primer punto en el cual ustedes tienen que graficar o hacer un ejemplo de cada uno de estas clases de polígonos. El polígono convexo dice que es cuando tienen todos sus ángulos internos convexos, es decir, mayores que 0 y menores que 180 grados. Aparte de ello, que los polígonos convexos se clasifican en equiángulo cuando tienen ángulos internos congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que tienen las mismas dimensiones sin importar su posición, miren, en este caso, o donde se encuentren, miren, en este caso, miren que estos ángulos son iguales a estos, eso es lo que se llama congruentes, que no importa en qué parte estén, ¿sí? Pero tienen las mismas dimensiones. Cuando son equiláteros, ¿sí? Polígono equiángulo cuando tienen sus ángulos iguales, sencillamente, y polígono equilátero cuando tienen estos lados iguales, tienen sus mismas dimensiones. Sencillo hasta ahí. Ahora dice que las propiedades del polígono convexo, dice, si n es el número de lados de un polígono convexo, se cumple que la suma de las medidas de sus ángulos internos es igual, dice, miren, suma internos es igual a 180 grados por n-2, suma de las medidas de sus ángulos externos, suma SE, igual a 360 grados, diagonales trazadas desde un solo vértice, número total de diagonales. Aquí prácticamente son todas las ecuaciones de las propiedades de todo tipo, de todo polígono convexo. Aquí si acaso creo que vamos a utilizar una o dos ecuaciones, no es más. Miren, primer punto, elabore un gráfico de cada caso de polígonos. Clasificación según sus lados. Entonces miren, según sus lados. Dice que tiene 3 lados, entonces sencillo, hagan 3 lados y los unen, miren. Esta puede ser más cortica, más larga, bueno, eso no importa, pero que tienen que ser líneas rectas. Ya ustedes allá con la ayuda de la regla pueden hacer sus figuras de la mejor manera. Entonces miren, tiene 3 lados, esto es lo que conocemos como un triángulo. No tienen que ser necesariamente estas líneas iguales, ¿sí? Eso no importa, únicamente tiene un triángulo cualquiera, con eso ya ustedes ya han hecho un polígono de 3 lados. Cuadrilátero que tenga 4 lados, ¿sí? Entonces miren, así, sencillo, puede hacer un cuadrado, un rectángulo, que tenga 5 lados, entonces sencillamente empiezo a jugar, trazo 5 líneas, 1, 2, 3, 4, 4 y 5. Y 5, perdón, hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 líneas. Ese vendría a ser esta figura, que sería el pentágono. ¿Sí? Si a ustedes quieren hacerlas iguales, pues las hacen iguales. No hay ningún problema en eso. ¿Sí? Porque recuerden que pueden ser equiángulo o equilátero. Si ustedes lo hacen con sus lados iguales, se llamarían equiláteros, pero ustedes aquí no dice que tenemos que hacer equiláteros, sino únicamente que hacer uno de cada estos casos. Miren, 6 lados, entonces sencillamente hacen 6 líneas y las unen, y así sucesivamente. En el segundo punto dice, con base a las propiedades de los polígonos convexas que están acá, miren, propiedades para todo polígono convexo. Miren, a veces
Me preguntan, profe, ¿dónde está eso? Miren, aquí está el título bien grande. Yo hago los títulos bien grandes, mire. Propiedades para todo polígono convexo. Miren, ahí está, bien clarito. Dice, utilizando esas propiedades resuelvo los siguientes problemas. Hallar la medida del ángulo interior del polígono regular mostrado a continuación. Miren. Entonces, sencillamente, miren, dice, mostrado a continuación, ¿qué es lo que qué información tengo aquí? Miren, este es el polígono, miren. Este es el polígono. Y me dicen que hay el ángulo interior. Me dicen que la respuesta posiblemente puede ser esta. A 92 grados, B 120 grados, C 180 grados, D 140 grados, E 90 grados. Miren, ¿qué información? Esta es la única información que tengo. ¿Qué información tengo de aquí? Pues básicamente los lados únicamente. Miren, 1, 2 lados, 3, 4 y 5. ¿Qué figura, qué polígono es? Es un pentágono, ¿sí? Miren, es más, que se parece al que está acá arriba, miren, se parece a este que está aquí, ¿sí? Miren, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, miren, se parece a este. Miren, desde aquí ya puedo suponer que la respuesta probablemente podría ser esa. Entonces, pero recuerden que yo necesito que ustedes me muestren es el proceso matemático. Miren, entonces vamos a buscar aquí en nuestras propiedades que dice, aquí nos dicen que hallemos el ángulo interior. Miren, aquí está bien grande, miren, bien grande, o sea, es muy sencillo. Esto es como para grado sexto, miren. Miren, medida de ángulo interno, miren, aquí está bien grande, grandísimo. Miren, aquí lástima que este gráfico no me salió en la impresión, ¿sí? Cuando yo ya lo digitalicé, sino únicamente pues esto lo podemos representar, es como con el símbolo de ángulo. Entonces miren, medida de ángulo normalmente se coloca así. Entonces medida de ángulo interno, ¿sí? Entonces ¿a qué es igual? Dice que es igual a 180, a 180 180 n menos 2 sobre n. Miren, 180 n por n menos 2 sobre n. ¿Y qué es n? Miren, acá nos dice, es el número de lados de un polígono convexo. Recuerden que yo aquí ya los conté, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí, ¿a qué es igual a n? Entonces, miren, aquí lo voy a colocar de color rojo. N es igual a 5. Y reemplazo. Vamos a buscar otra hoja. Y empiezo a reemplazar. Entonces recuerden que n es igual a 5. N 180. Aquí ya no sería n, sino 5 menos 2 sobre n, que en este caso sería 5. Entonces 5 menos 2, 3. Sencillamente ahí multiplicaría 180 por 3. 3 por 0, 0. 3 por 8, 24. Llevo 2. 3 por 1, 3. Y 2, 5. Entonces nos da 540. Entonces aquí en la parte de arriba sería 540 sobre 5. Entonces aquí sigo dividiendo. Aquí divido 540 entre 5. Entonces inicialmente tomo una cifra a 1. 1 por 5, 5. A 5, 0. Bajo el 4. Como no me alcanza, bajo la siguiente cifra, que es el 0. Coloco 0 al cociente.
y 40 entre 5 a 8. 8 por 5, 40, 40, 0. Entonces miren que aquí, nos dio, o mejor dicho aquí, 540 entre 5 nos dio como resultado 108. Y de esta manera se demuestra el proceso matemático. Voy a mis respuestas. Esto de marcar la respuesta, miren que esto no tiene ninguna relevancia, ¿sí? Si ustedes en su actividad únicamente escribieron, bueno, la respuesta es esta, C108. A mí la verdad que si la marcaron o no, pierde cuidado, eso no vale nada prácticamente. Lo que interesa es esto, si ustedes hicieron este proceso, miren esto y me muestran esto, ¿sí? Este resultado, yo con mucho gusto les doy marcando acá, ¿sí? Esto la verdad no tiene relevancia, que ustedes me envíen la foto de esta fotocopia de la guía, únicamente marcada esta respuesta así, eso piérdale cuidado, que no tiene ninguna relevancia. Por eso no voy a volverles a enviar así las guías. Yo les enviaba con el único objetivo de que ustedes realicen el proceso matemático y verifiquen con cualquiera de estas respuestas, y si su respuesta les coincide, quiere decir que estaban bien. Pero mucha gente, muchos estudiantes se dedicaron únicamente a marcar esta respuesta y a enviar el desarrollo en la guía, ni siquiera pasarlo al cuaderno. Entonces esto no tiene validez. Bien, segundo punto, ¿cuánto mide un ángulo interno de un polígono regular de 18 lados? Miren, nosotros ya hemos hecho un ejercicio, pero en este caso n ya no vale 5, ¿no? Sino que vamos a ver cuál es su valor. Vamos a ver cuál es su valor. Dice que el número de lados tiene 18. Entonces sencillamente ahora en vez de 5 vamos a utilizar 18, ¿sí? Y vuelve y juega. Entonces aquí pues básicamente lo que ustedes tienen que hacer es reemplazar la n por 18. Entonces 180 por 18 menos 2 sobre 18, y ya esto ustedes lo resuelven y escogen la respuesta indicada en el número 2. En el número 3, ¿cuánto mide el ángulo externo? El ángulo externo vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a buscar entonces nuestra ecuación que ya está aquí, miren. O sea, miren, en las guías está todo. Y de ángulo exterior, miren. Es hasta más sencillo. Ángulo exterior 360 sobre el número de lados. Nos dice aquí que el número de lados de un dodecágono. Entonces vamos a buscar acá. Miren, aquí está en la guía. Miren, dodecágono quiere decir que tiene 12 lados. Entonces la ecuación es 360 sobre n. Nuestra ecuación es 360 sobre n, donde n vale 12, ¿sí? Y dividen 360 entre 12. Como tenemos dos cifras, tomamos 2 acá, y si este es mayor, pues sí lo podemos dividir. Entonces 36 entre 2, buscamos un número, sería el 3. 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Efectivamente nos da 36. A 36, 0. Bajo la siguiente cifra y 0, que sería el 0, y 0 al cociente, ¿sí?
Eh, y básicamente aquí tendríamos nuestra respuesta y buscamos, miren que sería la número C. Y listo, eso sería todo.